Damos gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder compartir su palabra en esta mañana tan especial que Dios nos da. Y agradecidos por la oportunidad de la vida, la oportunidad de poderle servir, la oportunidad de poder tener acceso a su palabra y poder conocer el corazón de Dios para con nosotros, para los que le amamos, para los que le creemos. Y fíjense en 1 Corintios capítulo 2 y en el versículo 9, la escritura dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y de este versículo podemos sacar muchas enseñanzas. En primer lugar, tenemos que amar a Dios. Y obviamente para los que aman a Dios, Dios tiene cosas preciosas preparadas para que aquel que le ama pueda disfrutar de esas cosas preciosas. Podríamos hacer otro estudio acerca de cuáles serían esas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. En primer lugar, una de las bendiciones de las que Dios tiene preparados para nosotros es poder depositar en nuestra vida la misma vida de Cristo, poder depositar en nuestra vida la vida de su Espíritu en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Imagínense qué bendición que en nosotros podamos llevar la vida de Cristo, y qué necesario llevar en nosotros la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo. Porque fíjense el siguiente versículo que dice Corintios: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si nosotros vemos en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que usted y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido por medio de una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y a la medida en que usted y yo tenemos una relación por medio del Espíritu Santo, orando, ayunando, leyendo la Biblia, adorando a Dios, congregándonos con nuestros hermanos. Pablo dice: antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Una forma de ser lleno del Espíritu Santo es ministrando a Dios. Aparta un tiempo en tu casa, aparta un horario en tu casa y empieza a ministrar a Dios como lo solía hacer David, el dulce cantor de Israel, como lo hizo Pablo y Silas en medio de aquella cárcel oscura. Ellos a medianoche empezaron a ministrar al Señor. Y dice que el Espíritu Santo descendió y llenó sus corazones, fortaleció sus vidas, les dio una visión acerca del plan de Dios para sus vidas. Y es el deseo de Dios que Dios quiere darnos y revelarnos el plan de Él para nuestra vida. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos al Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, recuerden algo, dice Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Eso es importante. Hay un plan maravilloso, precioso en el Señor, pero es para los que le aman. Entonces la pregunta que surge aquí es: ¿tú amas a Dios? Yo amo a Dios. ¿Cómo saber si yo amo a Dios? Jesús les dijo a los fariseos:
Y le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos, vivir en sus mandamientos, vivir en sus instrucciones. Y eso es algo que va a manifestar que nosotros amamos a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, y si nosotros obedecemos su palabra, entonces Dios tiene preparado un plan maravilloso para su vida. El problema de muchos es que piensan que el mundo tiene un mejor plan para nosotros que lo que Dios puede darnos. Y muchos le creen al mundo. Y muchos se meten de cabeza en el mundo. Y al final, tristemente, se dan cuenta que el enemigo solo llevó sus vidas por un camino equivocado, por un camino que realmente causó mucho daño a sus vidas y a sus familias. Dios tiene cosas preparadas para tu vida. Dios tiene cosas preparadas, preciosas para tu familia. Es necesario que nosotros podamos creerle. Es importante que nosotros nos podamos acercar y que cada día estemos seguros. Como dice Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 9, la palabra de Dios dice, pero en cuanto a vosotros, damos gracias a Dios que nos da siempre el privilegio de poder compartir su palabra en esta mañana tan especial que Dios nos da. Y agradecidos por la oportunidad de la vida, la oportunidad de poderle servir, la oportunidad de poder tener acceso a su palabra y poder conocer el corazón de Dios para con nosotros, para los que le amamos, para los que le creemos. Y fíjense en 1 Corintios capítulo 2 y en el versículo 9, la escritura dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y de este versículo podemos sacar muchas enseñanzas. En primer lugar, tenemos que amar a Dios. Y obviamente para los que aman a Dios, Dios tiene cosas preciosas preparadas para que aquel que le ama pueda disfrutar de esas cosas preciosas. Podríamos hacer otro estudio acerca de cuáles serían esas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. En primer lugar, una de las bendiciones de las que Dios tiene preparados para nosotros es poder depositar en nuestra vida la misma vida de Cristo, poder depositar en nuestra vida la vida de su Espíritu en nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Imagínense qué bendición que en nosotros podamos llevar la vida de Cristo, y qué necesario llevar en nosotros la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo. Porque fíjense el siguiente versículo que dice Corintios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y si nosotros vemos en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios quiere que usted y yo sepamos lo que Dios nos ha concedido por medio de una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y a la medida en que usted y yo tenemos una relación por medio del Espíritu Santo, orando,
ayunando, leyendo la Biblia, adorando a Dios, congregándonos con nuestros hermanos. Pablo dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Una forma de ser lleno del Espíritu Santo es ministrando a Dios. Aparta un tiempo en tu casa, aparta un horario en tu casa y empieza a ministrar a Dios como lo solía hacer David, el dulce cantor de Israel, como lo hizo Pablo y Silas en medio de aquella cárcel oscura. Ellos a medianoche empezaron a ministrar al Señor. Y dice que el Espíritu Santo descendió y llenó sus corazones, fortaleció sus vidas, les dio una visión acerca del plan de Dios para sus vidas. Y es el deseo de Dios que Dios quiere darnos y revelarnos el plan de Él para nuestra vida. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos al Espíritu Santo. En el libro de Hebreos, recuerden algo, dice Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Eso es importante. Hay un plan maravilloso, precioso en el Señor, pero es para los que le aman. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿tú amas a Dios? Yo amo a Dios. ¿Cómo saber si yo amo a Dios? Jesús les dijo a los fariseos y le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos, vivir en sus mandamientos, vivir en sus instrucciones. Y eso es algo que va a manifestar que nosotros amamos a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, y si nosotros obedecemos su palabra, entonces Dios tiene preparado un plan maravilloso para su vida. El problema de muchos es que piensan que el mundo tiene un mejor plan para nosotros que lo que Dios puede darnos. Y muchos le creen al mundo. Y muchos se meten de cabeza en el mundo. Y al final, tristemente, se dan cuenta que el enemigo solo llevó sus vidas por un camino equivocado, por un camino que realmente causó mucho daño a sus vidas y a sus familias. Dios tiene cosas preparadas para tu vida. Dios tiene cosas preparadas, preciosas para tu familia. Es necesario que nosotros podamos creerle. Es importante que nosotros nos podamos acercar y que cada día estemos seguros. Como dice Hebreos, quiero que vayamos a Hebreos. En Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 9, la palabra de Dios dice, pero en cuanto a vosotros